Buenos días, mi gente bonita. Pues, como cada martes, nos enlazamos aquí a tener justo estos en vivos. Y ya estamos invitando a nuestra Fer. Ahí estamos. Por ahí invitamos a nuestra Fer hermosa. Y estamos en espera de la conexión. Que voy a volver a mandar el invite. Ahí estamos. ¡Ay! Ahí Hola, estamos. hola. Hola, hola, mi Fer hermosa, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada de estar contigo en esta entrevista. Es algo que realmente me gusta mucho la idea y espero que pues el público que nos esté sintonizando salga contento por todo lo que vaya a descubrir el día de hoy. Sí, yo sé que sí. Y también tú y yo lo vamos a disfrutar muchísimo. Espero Entonces, que sí. pues Fer, y a todos los que se están por ahí escuchando y conectando, buenas tardes, buenos días, dependiendo en qué lugar del mundo nos estén contactando. Hoy estoy muy contenta de estar aquí, de poder enlazarnos y pues de comenzar justo esta entrevista que vamos a hablar más allá de toda esta parte astrológica, sino vamos a conocer a Fer Islas como mujer. Wow. Y, y Tengo mira, te miedo. pones así chinita. Sí. Y bueno, para comenzar justo es Fer, ya son 31 años de carrera profesional, ¿cierto? Sí, cierto. De hecho, no tengo pierde porque es la misma edad que tiene mi hija. Ella va a cumplir 31 años y yo empecé justamente cuando estaba a nivel profesional ya dedicándome a esto profesionalmente cuando yo tenía 8 meses de embarazo de ella. Embarazo. Oye, Ajá. pero a ver, platícame un poco cómo es esto, porque parte también de esta entrevista es esta parte de conectar con tu magia, ¿no? Que mucho tú no lo puedes compartir a través de esta guía astrológica, pero ¿cómo fue en tu caso? Porque tú te dedicabas a otra cosa. Sí, bueno, de hecho yo estudié comercio exterior, hice la licenciatura en comercio exterior en la Universidad Madero en la ciudad de Puebla y pues fue muy curioso. A mí esto de la astrología desde muy chiquita me llamó la atención. Yo descubrí mi mamá tenía una tienda, yo tenía unos 6, 7 años, entonces ella tenía una tienda de regalos y nos llevaba a mí y a mi hermano en ocasiones a la tienda y la verdad es que era un lugar que no me gustaba, me resultaba muy aburrido porque no podías correr, no podías hacer nada, ¿no? Y me acuerdo que me iba y me encerraba en la parte de la bodega y siempre estaba curioseando de qué cosas tenían ahí. Y en una ocasión me encontré una especie de libro que era como un diario y traía los signos del zodíaco, la descripción de los signos del zodíaco. Ese fue mi primer contacto con la astrología. Y la verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención porque yo inmediatamente busqué mi fecha de nacimiento ahí y vi que era Escorpión y decía, qué bueno que el color rojo, que cuál era tu planeta dominante y todo eso. Y se me hizo muy curioso. Y de hecho me llevé el libro ahí. O sea, era de las 20 cosas que mi mamá tenía ahí como que guardadas como en la bodega y yo me lo llevé. Entonces empecé a curiosear un poco más. Luego en las revistas, al final de las revistas, pues te estoy hablando de, si yo tenía como 6 años, era 1977. Yo nací en el 71. Entonces no había internet, no Ok. había nada de eso. Mi Y celular. entonces, no, 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 el celular qué, o sea, entonces
Era una época en donde cuando tú querías investigar algo tenías que recurrir a los libros, pero no había muchos libros en la biblioteca acerca de astrología. Entonces, atrás en las revistas, que entonces era una revista muy conocida que se llamaba Vanidades, siempre venían los horóscopos. Entonces yo empecé a curiosear acerca de eso, ¿no? Y luego, pues ya después empecé a involucrarme un poco más. Conforme fui creciendo, tenía una tía que le encantaba irse a leer las cartas a todos lados y yo siempre que podía la acompañaba para ver de qué manera lo hacían. Siempre me dio mucha curiosidad. Pero la verdad es que mi mente siempre fue como muy activa. Entonces yo, por ejemplo, recuerdo vacaciones parte de mi familia, por parte de mi papá, viven en el Distrito Federal. Entonces íbamos a visitar a la abuela y pues andábamos en metro con ella, en pecero y eso. Y recuerdo muy bien que cuando estaba atiborrado, siempre yo me imaginaba la vida de la gente, pero yo pensaba que era como una fantasía mía. Ajá, Sabes, no sé si has visto estos cómics que vienen por cuadritos. ajá, sí, sí, sí. Entonces, ese tipo de cosas, así me imaginaba yo. Por ejemplo, yo veo a Belle y de repente pues yo me empezaba a imaginar los cuadritos de la vida de Belle. Ok. Y así me pasaba, o sea, con gente que no conocía y para mí era una diversión porque yo pensaba que me lo Que estaba lo imaginando. imaginando, pero no, Sí, era como esa sensibilidad, esa magia, ese don. exactamente. Entonces, por otro lado, yo era una persona muy tímida. Era una niña muy tímida. Normalmente, pues, de hecho, hasta la fecha creo que lo sigo siendo. Ayer estábamos grabando uno de los podcasts y me decían, es que yo me imagino que tú eras así súper extrovertida. No, para nada. Yo te puedo hacer una conferencia con 10,000 personas y no tengo problema en hablar frente al público. Pero no me pongas en una fiesta donde no conozco a nadie porque esa parte de socializar así espontáneamente no se me da tanto. Sí, eres reservada. Creo que esa sería como la palabra, ¿no? O sea, como Yo creo que soy tímida, o sea, creo que soy, porque cuando no se trata de mi tema, como que no soy tan extrovertida. Como veo otras personas, tengo muchas amistades que hablan hasta con las piedras, hacen hablar a las piedras y a mí no me pasa. oye, Fer, vamos justo a comenzar con la niña, ¿no? Porque Ok. mucho en este proceso de trabajo personal, de conectarnos, bien sabemos que hay mucha información astrológica, pero también hay mucha información que parte justo de la niña. Entonces, ¿cómo era esa niña? Que más o menos ya nos platicaste un poco, que desde ahí fue esta primera conexión, pero ¿qué soñaba? ¿Qué soñaba esa niña? ¿Y qué parte de esa niña aún vive en ti? Yo te puedo decir que mi vida la puedo catalogar en dos etapas. La primera etapa cuando vivíamos en México, de repente, pues era una vida, una etapa que yo recuerdo muy bonita, aunque obviamente pues era menos de 5 años. Entonces yo recuerdo el kinder, recuerdo a mis papás, o sea, tengo muy bonitos recuerdos de esa etapa. Tengo un recuerdo de un papá muy cercano, muy cariñoso y una mamá siempre muy presente. Pero después hubo un evento, mis padres se separan cuando yo tenía 5 años, mi hermano tenía 6, y entonces de pronto recuerdo una situación así como un poco abrupta de que nos regresamos, o sea, nos fuimos a vivir a casa de mis abuelos en Tabasco, dejé de ver a mi papá, o sea, yo no entendía mucho qué pasaba, ¿no? Entonces ahí como que la vida me cambió, porque llegamos a vivir a casa de mis abuelos, entonces era una dinámica completamente diferente, porque mi mamá empezó a trabajar y yo me quedé al cuidado de mi abuelita. Y mi abuelita vivíamos en un área donde había mucho jardín y yo solía subirme a los árboles. Era como un chango o un caballo pizarrón, me decía mi abuelita, porque yo andaba todo el día en short y siempre traía las rodillas raspadas, los codos raspados, o sea, porque yo convivía mucho con mis primos y con mi hermano, entonces éramos cuatro, eran mis dos primos que vivían en la misma área con sus papás y entonces salíamos a jugar y siempre yo era el cuarto elemento para el fútbol, para cualquier cosa Actividades. masculina que Ok. hacían ellos. Entonces yo en mis ratos, en mis momentos personales, me subía a los árboles y como que en el árbol yo encontraba ese refugio. Era, te digo, una niña un tanto solitaria.
Aprendí a manejar muy joven porque mi abuelito nos enseñó todos muy jóvenes, vivíamos en un pueblito, y entonces siempre estaba como muy pegada a mis abuelos. Me encantaba escuchar las historias de las personas más grandes que yo, me llevaba más con las personas más grandes que yo. No me resultaba fácil entender a la infancia común, o sea, como que querían juguetes y querían cosas, y yo realmente siempre me sentí, Bel, como el bicho raro, Ok. porque nunca busqué lo que todo mundo buscaba. A mí me gustaba muchísimo desde niña, te digo, que subirme a los árboles y en las noches me gustaba mucho salir al patio y ver las estrellas. Entonces tenía como esta sensación de que nosotros éramos una pequeña hormiga en un patio muy, muy grande, ¿no? Entonces yo decía, así como las células viven dentro de nosotros, así seguramente nosotros somos como parte de un organismo que anda por ahí caminando o haciendo otras cosas, ¿no? Yo me lo imaginaba así, la vida. Oye, y qué bonito justo esto que mencionas, porque, Fer, tú hablabas más o menos de 1977, casi los 80s, donde tu tía iba a que le leyeran justo las cartas, pero si todavía hoy, en el 2026, existe esta parte de no, ese es el diablo y esas cosas no se deben de hacer y ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue que tú que eres parte de una de las pioneras fuerte desde que inició hace muchísimos años, ¿cómo atravesaste ese proceso? Porque me imagino que hoy todas las personas que nos escuchan y todas las personas que te siguen conectan, ¿no? Y hasta por aquí voy a empezar a ver y háblame y dime y aquí y allá, pero antes había, no estaba tan abierto, no era tan bien aceptado, no era... ¿Cómo fue ese proceso? Platícame un poco. Pues bueno, o sea, primero que nada, en México, o sea, en México me refiero al país, la lectura de cartas, de españolas, todo lo que era la consulta, las limpias y todas esas cosas, normalmente ibas a unos lugares muy extraños, o sea, muy oscuros, o te tocaba la señora árabe que leía el café y que tenía una voz aguardentosa, una señora con un súper peinadazo acá y ya grande con Mi su estilo cigarro. gitano. Sí, o te tocaba la señora muy humilde que vivía en una casa muy humilde y tú te ibas a meter ahí porque pues no había un lugar propiamente, no existían las boutiques esotéricas. Yo de hecho, la primera vez que tengo contacto con una boutique esotérica es trabajando en Bancomex. Me toca ir a un viaje a Las Vegas dentro del trabajo. Y en Las Vegas, una de las cosas que más me llamó la atención, ver que había lugares de cuarzos, o sea, habían unas tiendas que especializadas en cuarzos. Y me fui a meter allá y junto a una de esas tiendas de cuarzo había una boutique esotérica y yo dije, de aquí soy. Sí, O sea, claro. a mí ya me gustaba todo esto, yo ya estaba viviendo en Puebla, ya sabía leer la arena, ya había ido a muchos, muchos lugares a que me leyeran, pero te digo, siempre todos muy lúgubres, ¿no? Entonces entré en esa boutique esotérica y era un lugar como una juguetería para un niño, así me sentí yo, porque había primero que nada muchísimos, muchísimos estilos de tarot, había muchos libros de magia, de esoterismo, había muchos cuarzos, había muchos símbolos de Wicca, muchos objetos para hacer magia. Y de verdad, o sea, yo quedé fascinada porque se me hizo un lugar como cuando vas a comprarte ropa y compras accesorios, así de bonita era esa boutique. Y yo dije, ¿por qué en México no lo hacen así? Ujú, ujú. Entonces, recuerdo que cuando regresé, empecé a ir a la Ciudad de México por temas de trabajo. Estaba estudiando y trabajando, estudiaba comercio exterior y trabajaba en Bancomex de becaria. Y nos empezaron a mandar a México y yo en mis tiempos libres empecé a buscar si había algún lugar. Y lo más que pude encontrar es que había un cafecito esotérico, Ok. pero no era propiamente como una boutique. Una En- boutique. Ujú. entonces, cuando yo inicio mi primer negocio, yo dije, yo voy a poner una boutique, aunque sea muy sencilla, pero va a ser una boutique abierta con un letrero en donde diga que se leen el tarot. Entonces, acababa yo de terminar mi maestría en Feng Shui, porque para esto, estando en Bancomex, teníamos la Sí, sí. oportunidad.
Ujú. de estudiar una maestría y pues yo decido ir a Chicago y en Chicago me encuentro que estaba de invitada a la maestría de Feng Shui, nada que ver con Bancomex y por supuesto que Bancomex me dijo que no. Ajá. Entonces, pues yo decidí renunciar a Bancomex y me quedé estudiando en la maestría y iba una semana cada mes. Cuando terminó la maestría, pues estaba ya, ya mi hija iba a tener un año, yo ya me dedicaba a esto de la lectura de las cartas. A los 8 meses de embarazo, yo voy un día caminando y me encuentro un cafecito en una plaza y vi que decía de varias, como daban como clases o como anuncios de varias cosas. Y yo me acerco con la dueña y le digo, oye, yo leo el tarot. ¿Qué te parece si leo el tarot aquí y la mitad de lo que yo cobre te lo doy? Entonces así es como empiezo. De hecho, la primera vez que yo cobré, porque antes eran mis amigas o gente muy, muy cercana, ¿no? Ujú. Y empecé a hacerlo así, después, posteriormente, cuando ya nació mi hija, empecé a consultar en mi casa, cosa que no recomiendo mucho que hagan. La ¿Por verdad qué? es que, ¿Por qué no lo recomiendas? porque una de las experiencias más duras, ya teniendo la boutique esotérica, un día se me ocurrió poner la boutique esotérica abajo y mi casa arriba. Ok. Y entonces, por comodidad, y en Puebla vivíamos y nos asaltaron con el arma en la mano, ¿no? Entonces, si hubiéramos estado solo en la tienda, solo nos hubieran asaltado la tienda. Pero ese día asaltaron tienda y casa. Entonces, por eso Ok. siempre les digo, no les recomiendo que mezclen consultar en su casa porque tú no sabes qué persona está entrando. O sea, tú misma, que has tenido a veces el consultorio y casa a la vez, tú sabes que puedes toparte con cualquier tipo de persona. Entonces, siempre es mejor, por Separar. experiencia, separarlo. Entonces, te digo, puse un pequeño local, muy sencillo, muy modesto, que se llamaba La Rueda de la Fortuna. Y Ok. ahí decía, pues anunciaba Feng Shui y anunciaba tarot, lectura de arena y de café. Así es como empecé, o sea, fue una forma muy modesta, pero siempre dije abierto. Fui la primera boutique esotérica en Puebla, que no estaba, te digo, al nivel de lo que yo había visto, pero poco a poco fuimos creciendo, creciendo hasta poner un lugar bonito como el que ahora tenemos en Mérida. En Mérida. Oye, Fer, y qué bonito. Platícame un poco de cómo fue el tomar la decisión, porque muchas veces en este camino empezamos con algo a lo que realmente no nos dedicamos, que es hoy nuestra vocación, ¿no? O sea, nos vamos justo por esta línea de estudiar, de trabajar, de cumplir como con una rutina social que es como con lo que crecimos, con lo que vimos. Entonces, es un salto de fe, ¿cierto? O sea, es un salto de fe el decir, bueno, voy a dejar mi trabajo seguro de Comex, donde a lo mejor hasta me iban a pagar la maestría por decir, no, dejo esto seguro para yo elegir esto que me llama más y donde yo voy a tener que pagar, donde ya me lo van a pagar. Pero aparte algo que compartes, que creo que es muy importante y otro factor, que cuando somos emprendedoras o cuando tenemos esta parte de negocio propio, el tema de los hijos, ¿no? O sea, tú estabas Ujú. embarazada, dejaste un trabajo seguro, apostaste por algo que no conocías, que no había certeza. ¿Cómo fue ese proceso? Los Bueno, hijos que pensaste, cuéntame. ya cuando yo estaba embarazada ya no estaba trabajando en Bancomex. La Ok, boutique esotérica la conozco cuando trabajaba en Bancomex. Cuando yo decido iniciar la maestría es cuando yo dejo Bancomex y de maestría fueron 2 años. Entonces, ahí conocí al que fue el papá de mi hijo en ese periodo, de mi hija, la más grande, y entonces estaba yo casada ya y solamente, vaya, me dedicaba a las cosas de la casa que nunca, nunca, nunca me llenaron del todo. Yo siempre tuve la ok. inquietud de seguir estudiando y seguir haciendo cosas. La parte esotérica siempre me llamó la atención. Y una de las cosas que tengo que agradecerle a mi madre es que mi mamá siempre fue una persona que te decía, tú haz lo que te haga feliz. Y de hecho, muchas de las locuras que hice en mi vida las hice porque yo decía, pues mi mamá dice que yo haga lo que me hace feliz. Y entonces, pues ella siempre, siempre me decía, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y lo mejor que puede pasar. Entonces,
busca y ubica los extremos. Tuve un papá que fue militar y que siempre fue una educación un poco más estricta con mi padre, mucho más laxa con mi mamá, pero tuvimos muchos periodos en los que estuvimos juntos como familia, porque después de que se divorciaron se reconciliaron y se volvieron a casar y estuvieron juntos un rato. Y luego se volvieron a separar. Entonces, la vida con mi mamá era muy diferente que cuando la vida era con mi papá y mi mamá. Entonces, la dinámica familiar era diferente. Pero algo que siempre, siempre, por un lado, me martirizó mi padre como militar, siempre me decía, si vas a hacer algo, hazlo bien. Si vas a ser el barrendero, haz el mejor barrendero. Entonces, yo siempre crecí cuestionándome si era lo mejor que podía hacer, porque él era una pregunta que me hacía constantemente cuando yo le presentaba algo o le mostraba algo que estaba haciendo, siempre me decía, ¿esto es lo mejor que puedes hacer? Fíjate que muchos años, y tú como terapeuta que yo te consulté, lo sabes, yo crecí con ese trauma, pero Ujú. luego me di cuenta que ese que yo llamaba trauma, entre comillas, había sido el motor que me había llevado a perfeccionar muchas de las cosas y no dejarlas en como todo mundo las hacía, sino empezar a hacerlas diferente. Por eso es que empecé a hacer las lecturas de larga distancia, por eso empecé a consultar y a meterme más. Tengo una maestría en Feng Shui, tengo una maestría en hipnosis, tengo una maestría en programación neurolingüística y soy especialista terapeuta en flores de Bach. He ido mezclando muchísimas cosas, siempre buscando mejorar lo que ya hacía, ¿no? Y esa constante mejora es cuando estás consultando y tú lo debes vivir, ¿no? Como que a veces sientes que te quedas corto y dices, ¿qué más puedo agregarle a esto para poder ayudar a la gente? Y algo que a mí profundamente me ayudó fue todos los momentos duros y difíciles que viví en la vida me ayudaron a entender a la gente cuando pasa por un momento duro. En algunas ocasiones, cuando estoy hablando acerca de motivación o acerca de cómo direccionarte a manifestaciones y cosas de estas, recuerdo muy bien que estás platicándole a la gente y una vez una persona me mandó un mensaje en vivo, estaba en una transmisión en vivo, y me dice, pero ¿tú qué vas a saber de lo que es la escasez o la pobreza si nunca la has vivido? Entonces yo paré y dije, estoy recibiendo este mensaje y les dije, tú me ves hoy en una posición en donde yo tengo un negocio próspero, tengo la maravillosa predilección de la gente que le gusta mi trabajo y que me ha seguido con ahínco y de verdad yo lo agradezco y te he tenido la posibilidad de crecer. Pero mi momento, mi noche más oscura fue dormir en un parque porque no tenía dónde dormir. Porque en ese momento yo vivía de prestado en casa de mis amigas que me prestaran un lugarcito para poder dormir. Entonces yo sé lo que es no tener dónde dormir, quedarte a dormir en un parque y pasar ese frío y pasar esa sensación de que mientras tus amigos en la universidad estaban preocupándose por ver a dónde era la siguiente pachanga, pues yo en la universidad estaba preocupándome por cómo seguir conservando mi beca, cómo tener la beca de Bancomex para que me pudiera pagar también algo y cómo tener todos los días 100 pesos para poder comer. Entonces, cuando la gente me dice, no, es que tú siempre has estado en una posición privilegiada y acomodada, no, no siempre. Y eso creo que ha marcado la diferencia, el poder ser empático con la gente que ha pasado por algo así. Esta parte que mencionas de la noche oscura del alma me parece súper interesante. Voy a hacer primero una pausa antes de eso y luego ya nos vamos a profundizar en todo lo que la gente no sabe de Fer, ¿no? O sea, Sí. de como mujer y que creo que es súper bonito también en la parte de conectar porque ah, hoy con toda esta parte de redes nos acercamos muchos a las personas y creamos justo como este de, ay, es fácil, ay, tú siempre lo has tenido, pero no, hay mucha información detrás y como dices, esta información es la que te permite conectar muchísimo más con las personas, saber desde dónde se le estás diciendo porque es desde la experiencia, es desde la certeza, es desde un estudio, etc. Pero antes de profundizar en eso es, Fer, tú dijiste algo importante de lo que viviste de esta parte de la educación de tu papá. Mi pregunta es, ¿hasta dónde
es un tema de estoy dando lo mejor de mí, ¿no? O sea, estoy siendo la mejor, mi mejor versión y esto me lleva a ser mejor cada vez. Y hasta dónde es un tema de nunca es suficiente y que entra esta parte también del agotamiento y del cansancio, porque ni siquiera a veces nos damos este tiempo de reconocer nuestros logros. Entonces, ¿qué recomendación le darías a las personas sobre hasta dónde sí puedes dar tu mayor y hasta dónde te estás exigiendo de más? Wow, mira, pues la verdad es que en ese momento no, no lo pensaba, no lo carburaba, ¿no? Simplemente era, te voy a poner un ejemplo, cómo era mi papá. O sea, yo lo esperaba como cualquier hijo en la noche y yo le mostraba mi trabajo, ¿no? Entonces yo tenía esta disyuntiva que me decía, esto es lo mejor que puedes hacer y siempre me hacía repetir los trabajos. Ok. Entonces, lo que yo había armado, no sé, una presentación, una cartulina, algo, y entonces había que hacerlo de otra manera. En ese momento, yo lo que sentía era como esa necesidad de reconocimiento de mi padre, Ujú. que creo que es válida para todos, ¿no? O sea, todos estamos buscando esas demostraciones de afecto, ¿no? Entonces, bueno, pues, o sea, ya sabes, mi papá era el tipo de persona que casi, el 10 no existía. Ajá, que el que Y nunca es suficiente. O sea, yo siempre. llegaba al día siguiente a la escuela y entonces tenía un maestro que me decía, es que yo no puedo evaluar tus trabajos con los trabajos de tus compañeros, porque entonces vas a reprobar, van a reprobar a todos y la Todo. única que va a pasar eres tú si yo pongo este parámetro. Entonces tengo que poner tu trabajo aparte, porque tu trabajo no es un trabajo normal de una persona de secundaria. Y yo, o sea, me sentía siempre entre la disyuntiva de mi padre diciéndome y por el otro lado el nivel académico de donde yo estaba, pues era una secundaria federal Ujú. en un pueblito. Y obviamente mi papá, un militar del Estado Mayor, diplomado del Estado Mayor, de la Academia de West Point, del heroico colegio militar de West Point en Estados Unidos, pues obviamente su nivel educativo había sido muy alto. Ujú. Y él, yo creo que veía, porque hoy lo entiendo como padre, como madre que soy, entiendo que veía el potencial Claro. y él quería desarrollar ese potencial, pero yo no contaba en ese momento con todos los medios. Entonces, un día, el más loco de mis días, estaba yo terminando segundo de colegio de bachilleres y me volvió a pasar lo mismo. Yo me gané un premio porque había ganado el primer lugar de conocimiento y inclusive gané un viaje por la Riviera que nos dieron así a todo el grupo que ganamos. Ujú. Y mi papá me decía, no, pero pues esto es el colegio de bachilleres, o sea, no es la UNAM. Y entonces yo empecé a buscar, a obsesionarme con irme a una escuela que estuviera incorporada a la UNAM. Y me fui a Puebla, que fue el único lugar que me dejaron ir, porque allí tenía una tía, la misma tía que le gustaba todo lo esotérico. Y entonces me fui a vivir con ella, entré a una escuela incorporada a la UNAM, que era el Instituto Mexicano Madero, y volví a empezar la prepa. Cosa que no me costó nada de trabajo porque ya había hecho 2 años de colegio de bachilleres. Entonces yo entro a la prepa y se me hizo pan comido. Fácil. Yo llego con el reconocimiento del primer lugar, 10 de promedio. Ah, sí, pero es una escuela particular incorporada a la UNAM. Nada era suficiente. Nada era suficiente, De claro. hecho, hay una anécdota que te voy a contar. Una de las cosas que siempre me llamó la atención, no sé por qué, siempre me llamó mucho la atención las paletas y los helados. Las paletas y los helados tienen una connotación en mi vida porque mi abuelo nos llevaba a comer muchas paletas y helados. Ok. Y entonces yo siempre sentí una atracción y dije, ay, un día voy a poner un negocio de paletas y helados. Y hubo la oportunidad de ir a tomar un curso de alta gelatería italiana. Y fui y tomé el curso y aprendí a hacer paletas y de hecho empecé a hacer paletas para vender aquí en la tienda y las hacía yo con unas fórmulas especiales y le poníamos unos pases mágicos y las paletas las teníamos para prosperidad, para amor y para muchas otras cosas. Qué bonito. Y la verdad es que eran unas paletas muy ricas. Y entonces cuando viene mi papá, porque vino a hacerse unos estudios, pues yo dije, oh, la prueba de fuego. Claro. Recuerdo que venía la paleta, le hicimos su empaque, el palito traía grabado un mensaje
que era como cuando abres La una galleta de la suerte. galleta china, Ajá. exacto. Entonces tú al terminar la paleta tenías un mensaje de la suerte. Y recuerdo que le di una paleta de pistache, de estas de alta gelatería, y se la comió. Y yo estaba así como, ¿ok? Sí. Ujú. ¿Qué le falta? Nada, está muy buena, está deliciosa. Ajá, pero ¿qué le mejorarías? Nada, el empaque, el palito, nada. Entonces tú dices, espérate, este no puede ser el juego. O sea, nunca ha sido así. Siempre has Ajá. tenido algo que decir, ¿no? Siempre Y me falta. sí, 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 exacto. Siempre me falta. O sea, no es posible. Y fue algo muy, muy curioso porque mi padre empieza a venir por unos estudios que lo llevan a darse cuenta que tenía un problema en la aorta y tenía unos aneurismas. Y entonces, por temas de COVID en el 2020, los hospitales empezaban a cerrar, y entonces se tuvo que operar y él no sale vivo de esa operación. Pero tuvo que estar como un mes y medio aquí, entre lo que veíamos el seguro y todo, y todos los días yo le llevaba sus paquetes de paletas, y me acuerdo que le encantaba mucho la de fresas con crema, la de pistache eran sus favoritas. Y mi mamá me decía, es que tu papá se devora las paletas, o sea, se las come como si fueran dulces. Y yo no sé, quiero pensar que así es, que fue como la vida regalándome ese papá diciéndome, wow, me encantan tus paletas, Y al lo final de lograste. nuestra relación. Ajá, como un Fer, lo lograste. Ya es Sí, suficiente. Ya no tienes que estar siempre haciendo más. Fue, creo, también esta parte de liberación, ¿cierto? sí, totalmente. O sea, y es algo que con lo que yo me he quedado y fue tan duro, tan fuerte que durante la pandemia que estuvimos cerrados, yo seguí haciendo las paletas y con las paletas pudimos pagar los sueldos de los chicos que pues obviamente trabajan conmigo y los gastos y todo, ¿no? Pero una vez que ya la vida volvió a la normalidad, ¿sabes, Bel? Yo dejé de hacer las paletas. Fue algo muy curioso porque yo sentía que ya no había ese más de decir, pues ya no le puedo mejorar nada a estas paletas, o sea, Ya, ya ya no tienen cumplieron su chiste. propósito. Sí, sí, Oye, fue, Fer, y hablando justo de esto y con esta educación y con este padre que al final lo hemos platicado mucho, era el padre que Fer necesitaba. así es. Durante tu vida, durante todo estos 31 años profesionales y en general, ¿has llegado a pensar en rendirte? ¿La palabra rendirte ha pasado por tu mente o no Sí, está en tu vocabulario? Cuéntanos un no, poco. sí, 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 pero ¿sabes qué? Eh, a lo largo de mi vida he pasado por diferentes momentos fuertes. Yo tengo 3 matrimonios y 3 divorcios. Y creo que han sido de los momentos más fuertes. La muerte de mi abuelo fue me tocó muy chica, a los 16 años. Mi abuelo fue para mí como un segundo papá que me enseñó muchas cosas importantes de valores de vida y eso. Fue un momento muy, muy marcado para mí. Luego tengo las 3 separaciones, los 3 divorcios. La muerte de mi perrita Wicca, también que fue una perrita que desde el día 1 que llegó con nosotros estaba enferma y todos nos decían que mejor era dormirla y aún así estuvo con nosotros 9 años. Okay. Una guerrera que me enseñó muchísimo. Después la separación, el divorcio. Luego vino el diagnóstico de leucemia de mi madre, que después de haber superado el cáncer de mama, el COVID muy grave, viene este diagnóstico de leucemia y pasamos una primera etapa donde la señora lo supera y luego hay un regreso de la enfermedad muy fuerte. Todo eso siempre sentía, te los puedo mencionar como momentos muy duros en mi vida, pero siempre sentía que había algo más. El único momento donde te puedo decir que me he dejado caer y que no fue muy lejano fue el año pasado, antes de que mi mamá se fuera, cuando justo coincidió con el diagnóstico de que la enfermedad le había regresado. Como 15 días después empieza un dolor en las piernas muy intenso.
en mis piernas. Y era un dolor que iba desde la cadera hasta las rodillas. Yo en el 2023 tuve un pequeño accidente con mi perrita, caí de rodillas y me rompí uno de los meniscos, o sea, los meniscos de una de las rodillas. Me operaron y me diagnosticaron una coxoartrosis, pero no me había dado más lata. Y entonces, ese año, el 2024, no, 2025, el año pasado, empiezan dolores muy fuertes. Después sigo adelante, empiezo a buscar ayuda, empiezo a buscar por todos lados y empiezan, pues ya sabes, un médico te dice una cosa, otro te dice otra, Ajá. terminaste con un reumatólogo, me hicieron toda la carga de estudios, no era nada de eso y total que seguíamos avanzando, avanzando. Muere mi madre, fallece, que fue uno de los momentos más dolorosos y tristes en mi vida. Y entonces sigo adelante, pero con estos dolores. Y más o menos para mi cumpleaños del año pasado, en octubre, yo sí tuve un momento en el que yo decía, yo no quiero seguir adelante. Si así va a ser mi vida con este dolor, yo no quiero seguir adelante. O sea, fue la primera vez, Bel, que te puedo asegurar que yo pensé que no quería nada con la vida. O sea, había experimentado circunstancias económicas, circunstancias emocionales, situaciones de vida, dolor de pérdida de mascotas, de seres queridos. Y aún así, yo siempre sentía que había algo más por lo Además, que uno tenía que estar aquí. Pero enfrentarme a una noche de mucho dolor y a una mañana de mucho dolor y levantarte y lo único que te quitaba el dolor era cuando estabas haciendo ejercicio, por un rato se te quitaba un poco el dolor y luego caminar y luego volver al dolor, dolor constante e ir acumulando noches que no puedes dormir, momentos en los que no puedes hacer tu vida como estás acostumbrado, porque te puedo decir que dejé de salir porque sentarme en un restaurante 2 horas y después no poderme parar bien porque el dolor era muy intenso. Sí, sí llegaron noches en las que yo decía, es que yo no quiero vivir así. ¿y cómo brincaste eso? Bueno, entonces, de alguna manera, siempre volteando a ver a mis hijos y yo decía, si para mí fue muy doloroso perder a mi madre, que tuve la oportunidad de convivir con ella 53 años, Ujú. pues ¿cómo será para mis hijos perder a su mamá a los 30 y a los 30 que tenía entonces mi hija y a los 20 que tenía entonces mi hijo? Y yo decía, no, o sea, es que los quiero mucho y yo no quiero propiciarles un dolor así porque a mí todavía el día de hoy me duele, no, que mi mamá se haya ido. Entonces, como por febrero, vuelvo a empezar y vuelvo a empezar esta dinámica de buscar, 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 no rendirte y tratar de meterme en la cabeza esa filosofía de, eso es todo lo que puedes hacer. O sea, ahí es donde te digo que sí funciona. Entonces Ujú. yo decía, ok, aquí te dijeron que no, pero ¿cuándo te has frenado? ¿Cuándo has parado? Realmente, o sea, lo que tienes que hacer es seguir y encontrar. Y un día haciendo pilates, estaba yo muy adolorida, esto tiene como mes y medio, estaba Ujú. sumamente adolorida y una de mis compañeras de pilates me dice, oye, fíjate que mi esposo es ortopedista, especialista en cadera y rodilla, y yo veo que le pone unos parches a las personas que opera y les quita todo el dolor. Y yo, pregúntale a tu marido, por favor, de qué parches estamos hablando. O sea, yo ya había ido a terapia somática, a masajes somáticos, a hipnosis, a todo lo que te puedas imaginar que me decían. O sea, ya me había hecho 20,000 limpias, o sea, todo lo que te puedas imaginar. Y entonces de repente le pregunta a su esposo y me dice, no, son parches de morfina. No, le dije, la morfina es lo único que me queda. O sea, es el último recurso. Pero aún así, ella me dice, oye, pues mi esposo te quiere checar, quiere ver. Y, y no era un tema de que entrabas al consultorio y el doctor te decía, ¿tienes seguro de gastos médicos porque necesitas operarte? Ujú, Entonces tú claro. veías así como el signo de pesos Ujú. en el médico. Me pidió todos mis estudios, me mandó otros más y me mostró que mi hueso ya estaba rozando con el hueso Ok. y que esos dolores no iban a disminuir porque eran dolores que daban por el roce del hueso con el hueso. Y aprendí algo, que no te duele la cadera, sino te duelen las rodillas. El reflejo de la cadera son las rodillas.
Y me dijo, no hay más que operación, te puedes operar hoy, mañana, en 10 años, cuando tú quieras, pero mientras más pienses la decisión, menos fuerte vas a llegar, porque estos dolores debilitan. Claro. Y me decía, yo no sé cómo puedes hacer barré y cómo puedes hacer pilates, porque estos dolores son muy fuertes. Y yo le decía, tengo miedo de la operación. Y me dice, créeme que te duele más lo que estás viviendo ahorita que la operación. Entonces dije, pues si es lo que sigue, hay que darle. Y bueno, me voy a operar en septiembre. Ok. Pues, Fer, justo dentro de todo lo que vemos y trabajamos es toda esta parte de la vida, la información que nos daba en la vida, ¿no? Ujú. El cómo ir generando como esta conexión, esta información que está detrás de todo lo que vas viviendo y creo que también es parte de ir afrontando el dolor, ¿no? Porque como bien lo hemos platicado, yo tuve el honor de acompañarte durante un proceso de tu vida y muchas veces evitamos y queremos no sentir este dolor, ¿no? O sea, queremos apagar el dolor o queremos evitar afrontar ciertas veces el dolor. Pero aquí entra justo como lo dice tu papá, ¿qué más hay? O sea, ¿qué hay detrás de Sí. eso? ¿Qué más puedes hacer? ¿Cómo puedes llegar justo a eso? ¿No? Y a ver, vámonos justo a un poquito más hablar justo de algo más de ti. ¿Qué inseguridad, Fer, todavía aparece de vez en cuando? ¡Wow! ¡Qué inseguridad! Eh, Creo que la inseguridad más grande que yo siempre he tenido, fíjate que a mí no me da miedo quedarme sin nada, porque he estado sin nada. Me Ujú. acuerdo que en la pandemia mi hijo más pequeño me dice, mamá, ¿y si lo perdemos todo? Me volteó y le dije, hijito, lo volvemos a hacer, porque ya lo hemos perdido todo. Bueno, al menos yo, a él nunca le tocó. Pero si se pierde un día todo y ya conoces el camino, lo vuelves a hacer. Le dije, no hay nada que no aguante 17 horas de trabajo intenso. Y entonces nunca he tenido el miedo de la parte económica, nunca he tenido el miedo a morirme, nunca he tenido el miedo a perder algo porque he perdido muchas cosas a lo largo de mi vida, muchas personas. El único talón de Aquiles que yo te puedo decir es que tú puedes llegar, esto era desde chiquita y siempre te lo platiqué en terapia, ¿no? Tú puedes llegar y decirme, tú eres tonta. Y yo, sí, claro, o sea, por supuesto. Sé cuál es mi capacidad intelectual. ¿Eh? Sé que tengo una capacidad de que si no lo hago de una manera, lo aprendo de otra, pero sale porque sale. Ujú. Pero si tú llegas y me dices, ay, qué fea estás, me derrumbas. Porque nunca, nunca jamás en mi vida me sentí bonita. Y eso es algo muy curioso que poca gente conoce, porque pues yo vengo de una familia donde la flor más bella de Tabasco, la señorita Durango, la señorita Tabasco, o sea, todas eran así, wow, o sea, unas bellezas. Mis primas, altas, guapísimas, y yo era la inteligente. Entonces, siempre fue como mucha comparación, y esa comparación más dura siempre la tuve de mi padre porque mi papá era una persona que yo quiero entender que me quería mucho, pero su forma nunca fue suave. Y creo que traía una enorme carga de traumas que echó encima de mí como un costal de basura, ¿no? Y mi trabajo fue procesarlo. Entonces, yo creo que la inseguridad más grande que puedo tener es mi situación física, en el sentido, ahora comprendo que son dos, en cuanto a la estética, y sin embargo no me he obsesionado con eso, o sea, soy lo que soy. Pero ahora también uno de los miedos más grandes y de las inseguridades más grandes es no poder ser autosuficiente con mi cuerpo, Claro, sí. porque lo he vivido ahora, ¿no? Creo que son las dos. Todo lo demás, mira, no importa, tú ponme donde haya trabajo y yo me levanto. Claro, me encanta porque justo hace una semana platicábamos con Majo Rosado hablando Ujú. de esta parte de las inseguridades, ¿no?
y el cómo la historia es un poco similar, que ella también viene justo de una familia donde su hermana era la más ermita, bueno, hermosa, no sé, y al final pues ella fue nuestra belleza y Así todo. es. Entonces, y como yo también te lo dije muchas veces a ti, pero mujer, o sea, yo veo en ti y creo que la audiencia me lo puede confirmar y escríbanos, ¿no? Yo te veo como un mujerón, o sea, para mí eres una mujer con mucha clase, con mucha belleza, mucha inspiración, mucho todo, y que lo que platicábamos también esta parte de Fer Islas como astróloga y el palacatito y Mm. como que esa es esta parte de la imagen, pero yo te encuentro en la calle, yo te veo en la calle y digo, Fer, qué guapa, o sea, qué Gracias. mujerón, yo quiero verme así también, ¿no? O Pues sea, bueno, o sea, no es porque nos convirtamos en un jardín de flores tirándonos unas a otras, pero pues tú tienes una belleza muy femenina. Y yo, como te decía, siempre fui como el cuarto elemento para jugar fútbol americano, fútbol, soccer, para subirte al árbol. Entonces, crecí un poco con esa situación de tengo que defenderme. claro. ¿Y qué le recomendarías, por ejemplo, a toda la audiencia cuando entran estas dudas? Porque la realidad es que todos tenemos dudas, dudamos a veces de la capacidad, del físico, de lo que sea. Bueno, de belleza no te podría decir, eso tendrías que preguntárselo a alguien más porque estamos en las mismas. Es más, cuando encuentren la respuesta que me la pasen. Pero en cuanto a la capacidad de poder lograr algo, creo que el éxito está en preguntarte, y de verdad, pregúntate, ¿esto es lo mejor que puedo hacer? Cuando fui creciendo, me acuerdo que me gustaban mucho los seminarios de Tony Robbins. Ujú, ujú. Y una vez escuché una frase que resonó muchísimo conmigo, porque él decía, o sea, no le preguntes a tu cabeza, eh, o sea, no le digas a tu cabeza, quiero 1 millón de pesos, sino pregúntate, ¿cómo puedo conseguir 1 millón de pesos? Y Claro, pregúntatelo todos los días al despertar y todos los días al irte a dormir. Y tu cerebro es tan inteligente, tan inteligente, que si tú le estás pregunta y pregunta o machaca y machaca, te va a ir direccionando hacia donde tú quieres llegar. Y si te vas a obsesionar, yo tengo una mente muy obsesiva. Si te vas a obsesionar con algo, obsesiónate con algo que te lleve a un lugar mucho más fregón del que estás ahorita. Entonces, creo que fue lo que me rescató. Porque cada vez que estaba en una situación difícil, yo decía, a ver, esto es lo mejor que puedo hacer. O sea, de verdad, la traumada con la frase, ¿no? Pero por eso te digo, mi padre que me exigía tanto, al mismo tiempo me hizo un gran regalo, pero no lo vi hasta que él ya no estaba. Porque cuando yo vuelto a ver mi historia, digo, no me hubiera exigido a esos niveles que me he exigido ahora si no hubiera sido por mi papá. Y a veces también lo veo cuando mis hijos me dicen, mamá, es que de verdad, o sea, eres muy exigente contigo y con los que te rodean. Y yo, ok, disculpe usted, lo aprendí durante 50 y tantos años. oye, Fer, y a lo largo de nuestra vida hay versiones de nosotras que van muriendo, ¿cierto? Ujú, Hoy lo hemos platicado ya muchas veces y te digo, la parte y el título justo de este en vivo es esta parte justo oscura del alma y cuando levantarse es la única opción. O así sea, pude es. acompañarte en este proceso personal que fue complicado y buscando respuestas y muchas cosas, pero yo pude ver cómo te transformaste, o sea, cómo llegaste a algo de, no sé, está complicada esta situación y de repente así de, ya, ven, estoy súper ocupada, estoy esto, hoy ya llegaste al 1 millón de seguidores, o sea, fue como wow, a mí me encanta ver esas transformaciones, pero justo dentro de esas transformaciones, una versión de ti tiene que morir. ¿Cuál Sí, ha sido esa, qué versión de ti ha tenido que morir para ser la Fer que hoy eres? fíjate que muy curioso, o sea, el proceso que tú estás diciendo fue el proceso de mi divorcio. Yo venía primero, en septiembre se muere mi perrito, que para mí mi perrito tenía una connotación muy importante, porque durante 9 años, todos los doctores decían, no, es que de esta no la libra, no la libra. Y yo decía, no, 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 se tiene que poder. Y yo encontraba la manera, o sea,
y de repente, pues un día se lastima la cadera justamente y ya no se puede más y la tenemos que dormir. Y luego, exactamente al mes y medio de eso, viene el proceso de una separación que no esperaba, o sea, que yo no vi venir porque nunca, o sea, no es como que estaba checando mis cartas de mi vida, de lo que estaba pasando en ese momento. Yo estaba enfocada en objetivos, muy concentrada. Me acababan de operar, tenía muy pocos meses de la rodilla, había pasado por un tema de mucho dolor en físico. Y entonces de pronto, en este proceso que tú me acompañaste, yo me di cuenta que la persona, o sea, o la versión más bien que tenía que morir de mí, era una versión que se había conformado. Era una versión que se había quedado como a un lado y estaba buscando más el brillo de la persona que estaba conmigo y dejé todos mis proyectos de lado, cosa que no les recomiendo a todos los que nos están viendo. Apoya a quien tengas junto a ti. Por supuesto, entrega lo mejor de ti, pero no te olvides de ti. Yo dejé de hacer conferencias, dejé de hacer muchas cosas. No, no me puedo quejar, me iba muy bien, pero me llené de mucho trabajo y dejé de hacer muchas de las cosas que me apasionaban. Dejé de ocuparme inclusive físicamente de mi persona. Con tanto dolor, me era más fácil tomarme una pastilla de cortisona y tuve muchos problemas de peso entonces, ¿no? Entonces, lo que me enseñó a mí esta separación y posteriormente la muerte de mi mamá, la enfermedad en mis problemas de las piernas, es ocúpate de ti. Entonces tuve que dejar que se fuera esa persona que en el fondo tenía como una necesidad muy grande de que vinieran y le resolvieran las cosas. Nunca fui así, pero entré en una etapa de comodidad en el matrimonio en donde sí era más cómodo dejar que te resolvieran las cosas, aunque a veces el precio que había que pagar era quedarte callado o quedarte a un lado, ¿no? Entonces fue como recuperar y no fue sencillo, no fue fácil, porque no lo veía, porque yo no quería ver que tenía que otra vez, después de desde los 16 años, hacerme cargo de mí y luego hacerme cargo de muchas otras personas a mi alrededor. Yo estaba agotada, estaba cansada y solamente quería que alguien me quisiera. Y es curioso porque todo el mundo me dice, es que llegaste al millón de seguidores, o sea, wow, Fer, o sea, todo el mundo que entra en el Instagram y lo ve, y yo siempre digo, qué curioso, o sea, es un millón de personas que les gusta lo que yo hago, que les encanta mi contenido, pero hay domingos, Bel, en los que dices, no tengo con quién ir al cine. Wow. Y no me molesta, porque siempre fui una persona solitaria. Pero cuando me mencionan ese millón de personas, o sea, la gente se imagina que wow, o sea, tu vida cambia. Es un millón de personas que están ahí, que yo valoro muchísimo y que me encanta porque a muchos de ellos los he consultado. Y- pero al mismo tiempo, es como seguir subiéndote al árbol para observar las estrellas en la noche, porque estás hasta cierto punto un poco solitario y taciturno, y la gente no lo percibe así. No lo digo como una queja, yo soy solitaria, y soy de las que siempre aprendí desde muy chica a ir al cine sola, porque yo decía, porque si no voy al cine sola, entonces no voy, sí, y me gusta el cine. Y hoy que me ha tocado estar así, puedo valorar más lo que es la presencia de la gente. Y puedo decirte que cada uno de los momentos difíciles que me tocó perder una parte de una identidad que en su momento me sirvió y que después ya no me sirve y que hay que dejarla ir, me ha servido para poder entender a la gente que consulto. Creo que esa es la finalidad más importante de todo lo que hago. Qué bonito, Fer, qué bonito. Mira, me llega, ya sabes que yo soy re emocional y que lo siento y todo. Qué bonito mensaje. Ay, yo quiero seguir platicando contigo. O sea, yo creo que aquí nos la aventaríamos. Ahora todavía tengo varias preguntas, pero solo tengo 6 minutos. Entonces voy a tratar de ir como Al grano. al grano. Am, si hoy tuvieras justo a todas esas personas delante de ti y tú les dejarías hoy un último mensaje, ¿ok? Ese mensaje que tú sabes que te pone la piel chinita, que te hace vibrar. O sea, tienes a todas esas personas, ¿no? Que están ahí. ¿Cuál sería el mensaje que les dirías como para que se lo tatúen casi casi? Tu vida
solo la vas a vivir tú. Y mientras más seas la versión auténtica tuya, es mucho mejor. Como tú mencionabas hace rato, tal vez dejar una carrera donde pude haber tenido mucho éxito, comercio exterior, por irme a hacer lo que me gustaba, fue de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. La gente siempre va a comentar lo que tú estés haciendo, pero el interés por ti es un ratito, después te les olvidas. Entonces no te preocupes tanto en vivir una vida para los demás, para las redes sociales. Preocúpate porque tu vida sea lo más auténtica para ti. Porque cuando tú estás solo en la intimidad contigo mismo, al único que tienes que hacer feliz es a ti mismo. Qué bonito. Ay, Fer, qué bonito. Mira, de verdad que se me pone la piel chinita. Si hoy pudieras cambiar algo en tu vida, ¿qué sería? Mi O sea, a lo cadera. largo de tu vida, perdóname. Ah, ok, mi cadera. A lo largo de tu vida, si tú pudieras regresar y decir, esto lo cambio, ¿qué sería? Em, lo único que cambiaría sería las veces que, sin querer, me tocó lastimar a alguien. ¿Qué? Eh, creo que es lo único. Las veces que no, que, que por, que por no corresponder o por no sintonizarte con ciertas personas, las lastimaste. Tal vez lo haría de una forma diferente. Pero todo lo demás no cambiaría nada. No cambiaría haber comido atún, haber sido estudiambre, haber dormido en un parque, no cambiaría la exigencia de mi padre, no cambiaría eh, nada, porque todo lo que está allá atrás es la base de lo que hoy soy como ser humano. Y creo que hoy me siento un mejor ser humano de lo que era hace algunos años. ¿Y qué parte de tu éxito no volverías a repetir? Wow. No volvería a repetir que la gente me utilizara, porque al principio cuando empecé en esto, yo necesitaba como demostrar que era muy buena y sin querer caí en manos de personas que utilizaron mis habilidades psíquicas y yo no me di cuenta, era muy joven. Tenía, vaya, veintitantos años. Entonces, creo que sería la única parte que cambiaría. Todo lo demás no lo cambiaría. No me arrepiento de nada de lo que he hecho a nivel profesional. Qué O sea, bonito. si hoy me tuviera que despedir, lo único que lamentaría es no conocer a mis nietos. Pero de todo lo demás, mira, yo me siento satisfecha porque siento que fui una buena hija, siento que fui una buena hermana, siento que en la medida de lo posible he sido una buena mamá. Toda mamá tiene que dejar traumas. Yo les dejé los traumas, que me correspondían a mis hijos. O sea, siento que dentro de todo las personas que han estado en mi vida han dejado algo bonito, a pesar de lo malo que pudo haber sido algunas convivencias, y siento que yo también les pude haber dejado algo bueno, o sea, y esa es la parte que me hace sentir más orgullosa, que cuando conozco a alguien puedo dejarle algo bueno. Es mi filosofía de vida. Si no vas a dejar algo bueno, entonces mejor quítate, no dejes nada, ¿no? Con permiso. Ujú. Sí. Oye, Feri, para todas aquellas mujeres que están en esta parte de construir el éxito, de llegar al éxito, para empezar voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Para ti qué es el éxito? El éxito es hacer lo que te gusta y poder vivir de ello, en todos los sentidos. O sea, yo no creo que el éxito solo sea la parte económica o solo sea la parte de la fama o solo sea la parte profesional o la parte familiar. Yo creo que una persona puede ser exitosa teniendo una gran familia y dedicándose ella a cuidar a su familia. Puede ser una profesionista brillante, puede ser una persona que a lo mejor está haciendo macramé y hace el mejor macramé para ella. O sea, yo creo que el éxito es hacer aquellas cosas que te gustan y que te llenan y que además te paguen por ello, imagínate, o te dejen otro tipo de satisfacciones. Entonces, para una mujer que está, o una persona en general, no solo mujer, que está construyendo su éxito, ¿cuál sería la mejor recomendación? No sacrifiques tu esencia por lograr algo, porque si tú eres muy auténtica contigo, se va a alinear lo que está diseñado para que tú seas exitosa ahí. No quieres copiar a los demás.
Busca inspiración, no copia. Porque cuando tú copias el modelo de otra persona, no, es como un zapato, no cae exactamente bien contigo. Pero cuando tú inspiras, te inspiras en otra persona, tomas lo mejor de esa persona y entonces lo aplicas en tu propia vida. Yo creo que el problema que tenemos muchas mujeres en este momento es que consideramos exitosas aquellas que solamente tienen una parte económica, una parte de un cuerpazo físico o una parte de mucha popularidad. Pero el éxito viene desde hacer la mejor comida que puedas hacer, disfrutar lo que tienes a tu alrededor. Vaya, sentirte que en lo que tú estás, lo estás haciendo al 100% de corazón y bien hecho. Pregúntate, algo que quiero que se lleven hoy es pregúntate, ¿esto es lo mejor que puedo hacer de esto que estoy haciendo o podría ser algo mejor? Algo mejor. ¡Qué bonito, Fer! ¡Ay, qué emoción! Pues mira, ya sabes que yo soy muy respetuosa con el tiempo, porque para mí el tiempo es el recurso más preciado del universo, nunca lo recuperamos, entonces yo podría aquí seguir con las preguntas y el chisme y todo, pero sé que eres una mujer muy ocupada, que hay personas que están esperando recibir su consulta. Así es. Gracias, Fer. Gracias, gracias, gracias por abrir tu corazón. Gracias por compartirnos el mujerón que eres detrás de toda esta parte astrológica. La realidad es que también hay muchas preguntas hacia eso, pero hoy quería que conectáramos contigo y que las personas pudieran conocer un poco más de la mujer que yo he tenido el honor y la oportunidad de conocer y que pudieras justo compartir esos mensajes desde esta parte de Fer, como mujer, como persona, como energía. Ha sido un honor, de verdad, que estuvieras aquí, que me permitieras hacer esta entrevista, que nos pudieras compartir eso y pues muchas gracias. Muchas gracias de corazón y de verdad, tu trabajo es algo que inspira, inspira a mucha gente. No dejes de hacerlo, no dejes de hacerlo. El número de seguidores es un número. Lo que cuenta es el número de almas que tú impactas con tu trabajo. Ese es el número que de verdad te tiene que importar. Te mando un fuerte abrazo y a toda la gente que estuvo con nosotros también. Y ojalá tengamos una oportunidad de hacerlo a la inversa alguna vez. Sí, yo, mira, encantada y puesta. Entonces, como tú Perfecto. me dijiste, tú di rana y yo salto, mi Fer. Así es. Te mando un Hasta luego. beso, que tengas un día maravilloso. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias. Bendiciones.